Una de las posibles aplicaciones de la evaluación diferida es que permite trabajar con expresiones que potencialmente tengan infinita cantidad de elementos. ¿Sí? Una lista, por ejemplo, que tenga tantos elementos como querramos, sin necesidad de ponerle un número máximo, hacer que la lista sea cada vez más grande y llegar al elemento en la posición 1, 2, 10 millones, 50.000 millones, y que tenga un valor, ¿sí? Y que pueda operar con ella. Eso se llama listas infinitas, o listas tan grandes como uno quiera. Si uno las maneja mal, puede terminar en algo que nunca termina realmente. Pero si con lo que vimos recién de evaluación diferida, en un momento acota esa lista o toma algún elemento en particular de esa lista, el programa funciona porque no evaluaría el resto de la lista en caso de no hacer falta. ¿Sí? Entonces, una lista infinita es una lista que potencialmente es infinita, que puede ser tan grande como uno quiera. Que si miran las definiciones matemáticas, también se habla de infinito como en ese sentido, ¿no? Algo tan grande como uno pueda, acercarse a algo tanto como quiera, ¿no? La idea de límite, de un máximo, bueno, que es el infinito en el fondo, es algo tan grande como uno quiera, ¿sí? Que cualquier número que encuentre puede encontrar uno después. ¿Sí? Entonces, esa idea de infinito como potencialmente infinito, si uno la maneja bien, puede usarla de la mano de la evaluación diferida. Y vamos a un ejemplo. Vamos a hacer nuestra propia función. Se va a llamar por ahora lista infinita. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? Bueno. Lista infinita va a ser una lista que está formada por un L por el 1 seguido de lista infinita. Fíjese qué definición recursiva estamos usando. El dos puntos, recuerden, es una función que dado un elemento y una lista, agrega este elemento a la lista. Es decir, agrega. Recuerden que al no tener efecto, cuando decimos agrega, estamos diciendo devuelve una nueva lista con. ¿Sí? La lista que devolvemos al llamar a lista infinita tiene uno delante y una lista infinita atrás. O sea que, ¿cómo va a ser esto? Va a reemplazar lista infinita por lo que dice lista infinita que es 1 con algo más. O sea, va a ser 1, 2 puntos, 1, 2 puntos, 1, 2 puntos, 1, y así infinitamente. Pero, si en vez de llamar a lista infinita, tomamos los 5 primeros, obtenemos nada porque no recompilé y no grabé el archivo. Vamos de vuelta. Ahora sí grabamos y recargamos. Les decía, tomar los 5 primeros números, elementos de la lista infinita, nos devuelve lista con 5 números. Si queremos los 400 primeros, también funciona. Si queremos los 400.000, va a tardar un poco más, sobre todo tarda en mostrarlo, pero está funcionando. No fue tan largo, no tardó tanto y nos lo devuelve. Fíjense como si a esto en realidad le pido la longitud. Es medio tonto lo que estoy haciendo, porque me va a dar, deberían ser 400.000 elementos. Lo hace más rápido. ¿Ven? Lo que tardó en realidad es en mostrarlos. ¿Sí? O en hacer el show que lo convierta en un string para mostrarlo, tal vez. ¿Sí? El punto está en que no fue infinito. Es más, pongo acá, me juego con un par de números más. Ahí sí, por ahí es demasiado. Está armando la lista, tomó los primeros, está trabajando, y ahí me devuelve la respuesta. ¿Ven? Puedo trabajar con números muy, muy grandes. Yo internamente armé la lista con que puse 400 millones de elementos. ¿Sí? No sé cuántas aplicaciones tienen un volumen de datos que tienen que tener en memoria un array de 400 millones de qué. Ni el padrón electoral tiene. Capaz que el de China sí, si hubiera elecciones.
Bueno, avanzamos. Les quiero mostrar para que vean que también funciona. Si no le hago nada a todo esto, ¿cuál es el problema que obtengo? Esta lista infinita, si la aplico así nomás y pretendo mostrarla por la terminal, va a quedarse ahí infinitamente trabajando. Y ahí sí que estoy en problemas. Estoy haciendo un mal uso de infinito. Estoy buscando algo infinito para nunca acotarlo o tomar una parte. Acá no hay más forma que o apagar la máquina y desenchufar o poner control C para que interrumpa bruscamente la ejecución. ¿Sí? Recuerden, control C, ahora que estamos con listas infinitas, puede ser útil. Puedo hacer listas infinitas más interesantes que estas que repite unos. De hecho, una función que repite algo ya está hecho en Haskell. Se llama la función repeat. ¿Sí? Repeat. Hay varias de la... Esperen que lo confirme. Sí, repeat va de nada. Tiene un parámetro que es lo que quiero repetir. Yo hago repeat 1, y a esto, para no irme al infinito nuevamente, tomo los primeros 20, y están los 21. ¿Sí? Repeat es lo que hace mi función con un parámetro. En lugar de ser fijo con el 1, podemos hacerlo a nuestro propio repetir, para que vean cómo es. El repetir tiene un n, y es n, dos puntos, repetir n. ¿De qué se queja? ¿Por qué no le gustó el repetir? Por el tipo, porque puse acá un tipo que sin querer lo pegué y se está quejando por eso. Lo dejo sin tipo y que funcione. Recompilo. En lugar de repeat, llamo a repetir y hace lo mismo. Podemos hacer alguna secuencia más interesante. La función secuencia de n devuelve n concatenado con secuencia, pero no de n, sino de n más 1. Entonces, nuestra función, si hacemos los take 20 de la secuencia de 1, tenemos la lista se va armando siempre con el número siguiente, que es secuencia de 1, 1 consecuencia de 2, que es 2 consecuencia de 3, y así. Y si en vez de más 1 jugamos con otra cuenta, por ejemplo el doble, tenemos una sucesión que crece geométricamente. Va, exponencial sería, ¿no? El doble del anterior. Tenemos ahí todas las potencias de 2. Es más, podemos hacer, si queremos saber cuánto es 2 al cubo, podríamos usar nuestra función potencia que hicimos hace un rato, la función potencia que ya viene hecha en Haskell, o usar nuestra función secuencia. Fíjense cómo, si a esta lista secuencia de 1 le pedimos el elemento que está en la posición 3, es 8. En la posición 10 es 1024. Y así tenemos en la posición 100, eso es 2 a la 100. Es más, podríamos tener entonces nuestra función potencia de 2 de un número es igual a la secuencia, pensando en 1, pero en la posición enésima. Generamos la lista infinita y de esa lista obtenemos el determinado elemento. Si esto lo grabamos y recargamos, en vez de llamar eso, llamamos a potencia de 2 a la 10, 1024 a la 100, un número que teníamos recién. ¿Quieren desafiar a Haskell con los números? A la 1000, bueno, da unos cuantos dígitos más, pero funcionó. Y no fue tan larga lista, tuvo 1000 elementos nomás. Hoy hicimos uno de 400 millones de elementos.
Lo desafiamos con unos números más. Bueno, ahí va tardando un poquito porque teniendo 2 a la 1.000.000. Demasiado, ¿no? Capaz que es mucho. No por el largo de la lista. Sí, tengo 1.000.000 de elementos en la lista, sin dudas. Pero tiene que hacer una Profe, tarea mientras va armando y muchos llamados es que tarda un poco más. Vamos a compartir. Vamos a profe, un número grande, pero no tanto, para eh, 10.000. ¿se me escucha, profe? ¿Sí? ¿Sí te escucho? ¿Qué hace el, qué hacen los signos de exclamación? Devuelve el elemento en esa posición de la lista. Cuando tenemos la Ah, lista perfecto. secuencia de 1, ¿te acordás? Daba los, eh, llamándolo así, son las 20 potencias de 1. Entonces, cuando le pedimos el tercero nos dio el 8, cuando le pedimos el 10º elemento nos dio el 1024 y así. Entonces, no solamente estamos queriendo llegar al elemento X, N de la lista, sino además que cada elemento se va armando a partir de llamarse recursivamente haciendo una cuenta. O sea, estamos haciendo trabajar bastante y por eso en este caso 1.000.000 fue tal vez demasiado. Pues fíjense cómo cuando llamamos el elemento 10.000º de la lista, tiene esta cantidad de dígitos. Fíjense que estoy scrolleando por arriba y tiene unos cuantos renglones de cifras. Los que les guste la criptografía y quieran buscar números primos, por ahí tienen esa cantidad de dígitos en alguna clave en particular. Bueno, el punto está que este caso no es tan larga la lista, pero como crece tan rápido, llegamos mucho antes a números astronómicos. A veces uno tiene unas secuencias más tranquilas y la idea es aproximarse a un valor. Entonces, tal vez podemos hacer una función aproximación, ¿cómo sería? Eh, bueno, no me acuerdo la forma de memoria, pero si queremos dividir sobre n, ¿sí? Donde el número que va creciendo, n más aproximación, hay que repasar sucesiones y series en este caso. Más, de nuevo le agrego, ya quiero que sea 1 sobre n, no. 1 sobre n más 1. Algo así puede tener sentido. A ver cuánto nos da esto. Pero no estamos hablando de la lista. N, acá está. Concretado con 1 sobre n más 1. A ver qué obtenemos acá. ¿Qué es lo que no le gustó? Esto no le gustó. Sí. Ahí está. A ver, vamos a ver los 10 primeros de la sucesión que estamos armando. Aproximación desde 1. 1, 0,5, 0,66, 0,60. Bueno, esto va convergiendo hacia un número con cada vez más decimales.
si vemos de esta sucesión, el elemento 100, estamos en esa cantidad de dígitos. Estamos en el elemento 1000, miren, ya superamos la precisión que está manejando Haskell. A ver la que nos muestra. A ver, ya en la posición 50, ya está ahí también. Bueno, redondeo rápido. En la 30, ven, tiene un dígito menos. En la 25 tiene menos dígitos precisos. Bueno, es una sucesión que converge a un número y cada vez lo que suma es ínfimo por lo grande del denominador. Vamos a la posición 10.000. No vemos cambio, pero trabajó mucho más y fue sumando cada vez valores más pequeños. Bueno, entonces, posibles usos de listas infinitas. ¿Sí? A veces para cuentas matemáticas, que para ahí manejan más naturalmente el tema del infinito, pero fíjense que esta idea de un flujo sin fin también está presente, al menos como idea, más allá de que trabaje así, en muchos tipos de aplicaciones. ¿Sí? Uno lee de una base de datos una cantidad muy grande, y bueno, y los muestra a todos, nos muestra los primeros y después todos los demás. Muchas aplicaciones que funcionan rápido dicen encontré 2 millones de respuestas, en realidad te muestran las 10 primeras que están en pantalla y después van a buscar a medida que se scrollea la pantalla o se hace un siguiente, recién ahí va a buscar la siguiente. ¿No? Cualquier sistema de streaming, por ejemplo, también trabaja en un archivo muy grande, lo descargo todo antes de mostrártelo, no. Mientras voy calculándolo, te lo voy dando de alguna manera. Es una idea de, filosóficamente hablando, de volúmenes infinitos trabajados con una estrategia diferida. Entonces, vamos a hacer aplicaciones muy puntuales por ahí con tipos de datos simples, pero como idea de enfoque de programación, tiene aplicaciones de los más diversas. Vamos a hacer un último ejemplito con una lista infinita, pero ahora sí, de autos. Me va a servir este código que tenemos acá arriba. Repasamos para aquel que no lo vio, tenemos un data auto con información. Entonces la pregunta es, ¿podemos tener una lista infinita de autos? Sí, vamos a crearla. Y en este caso, podemos hacerla con recursividad, pero nos van a servir otras herramientas que vimos. Ya funciones que trabajan con listas. Y que no les interesa si son listas infinitas o no. Y en particular, hay una forma de generar una sucesión que es esta. Yo creo que les conté alguna vez que si uno hace una lista de tipos enumerables, como los números, indicando principio y fin, obtiene la lista con la secuencia acorde a ese tipo de datos. O sea, también con caracteres. Si acá ponemos, por ejemplo, permitirlo con cachitos, esperen, acá está, de la 2 puntos, y tenemos un segundito, ¿sí? Y tenemos de la A a la Z, tenemos toda la secuencia de caracteres. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si decimos, tenemos inicio y fin y no le ponemos fin a nuestra sucesión? Así, sin fin, ¿qué obtenemos? La lista sin fin, o sea, infinita. En el caso de los números, soporta bien porque siempre sigue habiendo números. En el caso de los caracteres, eh, bueno, también es infinito, pero en algún momento se le terminaron muy rápido los caracteres mostrables y nos empezó a dar un poco de basura. Bien, si llega a ver si lo corto. Ya que estamos curioseando, vamos a tomar
los primeros 1000 caracteres. Entonces tenemos hasta la Z, y ya después de, apenas empezaron los caracteres especiales, nos empezó a mostrar el código de escape. Del 128 en adelante, ya fuimos. Pero bueno, es una lista infinita al fin, ¿sí? Es más, también los booleanos tienen secuencia. No sé qué sentido tiene práctico, pero de true en adelante, los primeros 10, con los true no funciona. El tipo booleano no es enumerable, entonces. A ver, no es enumerable. False a true tampoco anda. O no le gustó el espacio, que no haya espacio. No, sí funciona, es enumerable. ¿Por qué lista infinita? Ah, miren, en los booleanos no me dejan lista infinita. De alguna forma, por la definición interna que desconozco, no llegó al infinito. Siempre se aprende algo nuevo. No lo había probado nunca con booleanos. No tiene mucho sentido, pero bueno, pensé que algo me iba a hacer también. El punto está en que esta sintaxis así nos permite hacer una lista de tipos enumerables y que llega hasta infinito. Y eso combinado con cosas que ya sabemos, por ejemplo con map y aplicación parcial, mapear 10 por a una lista que va del 1 al 10, ¿no? Las decenas de 10 al 100. De una lista infinita también podemos hacerlo, y acá no es que el map no funcione con lista infinita o se quede esperando, sino que nos devuelve otra lista infinita, que va de 10 en 10. Fíjense que aunque se haya cortado, los números terminan en 50, 60, ¿no? Hizo la tarea, mapeó, o sea que una lista infinita se puede utilizar, incluso en cosas que tampoco van a terminar su respuesta. Fíjense acá, es tanto infinita la entrada como la salida en esta aplicación. Esto nos obliga a que un uso útil de esto es, bueno, finalmente en algún lugar, sí, quiero el primero, por ejemplo. Que no es muy útil, pero nos permite cortar rápidamente. Mapeó, armó una lista infinita. Nos armó una siguiente lista infinita y a esa finalmente tomamos el primer elemento. O filtrar. Si de todos los números naturales queremos filtrar aquellos, y acá aprovechamos a mechar cosas anteriores, una expresión lambda le mandamos acá, aquellos x tal que se cumplan, que sea par x, y además que sea x, even x y x mayor que 10.000 o que 1000. Y el mod de x37 sea igual a 0, ¿no? Quiero el primer elemento de la lista infinita con todos los números naturales pares múltiplos de 37 y mayores que 1000. Como se imaginaban, el 1036 es el primero de ellos. Y si quieren, en vez del primero, a ver cuál es la secuencia, bueno, tomamos los primeros 10 números múltiplos de 37 pares y mayores a 1000. Entonces, el filter nos da una lista infinita con todos los números de esa condición y después tomamos los primeros. Fíjense que si acá en lugar de filter y de map, en lugar de filter hacemos un map, y acá lo que hacemos con los números es crear autos de ese número,
Hacemos la función crear auto. ¿Sí? No hace falta los paréntesis. Crear autos debería recibir un número y darnos un auto, para que la lista que resulta sea de autos. Vamos con los primeros 10, así va a fallar porque la función crear auto no existe, pero si tenemos la precaución de hacerla, un número nos devuelve un auto que tenga, son todos, primero de la marca, ¿no? Bueno, si no me acuerdo, llamo a la sintaxis con llaves. Marca igual, acá pongo un valor puntual, si no voy a inventar nada del otro mundo. Marca igual Renault. Auspicia esta clase. Le ponemos kilometraje igual N. Entonces usamos que los autos tengan distinto kilometraje. No, N, el N que recibí. Y el modelo lo hacemos de este año. Pero bueno, son distintos porque tienen kilometraje distinto. Entonces esa es nuestra crear auto. Entonces con solo recargar, lo mismo que hicimos recién, escribí mal, crear auto. Agregamos la A y ahora sí, ¿ven? Vemos que la lista de los autos tiene como primer elemento un Renault con 1 kilómetro, un Renault modelo 23 con 2 kilómetros, y si tiene 10 autos distintos. Y así, si no hubiéramos tomado los 10 primeros, nos quedaba lista infinita de autos. Entonces, nada, podríamos hacer una prueba, porque si queremos probar que una aplicación funcione bien, con volúmenes grandes, bueno, puede ser una buena estrategia crearles un montón de autos de esta manera, una forma medio automática, crear volumen de datos y hacer alguna prueba, hacer algún cálculo en particular. Fíjense que estamos combinando la idea de listas infinitas con todas las cosas que vimos antes. ¿Sí? Lo nuevo es que podemos tener no solamente con números y con valores predefinidos las cosas infinitas, sino también de cualquier elemento del dominio que tengamos, también crear un volumen grande. Así que bueno, recapitulando esta segunda parte, listas con tantos elementos como querramos se llaman infinitas. Cualquier función que recibe listas puede ser una lista infinita, puede devolverla, se puede manipular de muchas maneras, pasar por parámetro, formar parte de una estructura, inclusive. Esta lista de autos se la podemos dar, por ejemplo, que Juancito tenga una lista de autos infinita, ¿sí? Y funcionaría bien, siempre y cuando en algún momento, en vez de, nunca querramos evaluar el fin de la lista, que no lo tiene. ¿Sí? Esa es otra forma de explicar el problema de listas infinitas. ¿Cuándo una lista infinita nos causa problemas? Cuando queremos ver su final. ¿Sí? Mientras hagamos cosas que no requieren llegar al final de la lista, que no lo tiene, nuestra aplicación funciona. Por ejemplo, tomar 10 elementos. Por ejemplo, que una persona tenga infinitos autos, venda alguno, compre otro. Si le pedimos su valoración total, no lo va a poder hacer porque, como si recordamos el ejercicio del otro día, el patrimonio sumaba a todos. Entonces, esa tarea no vamos a poder resolver si la lista es infinita. Pero sí podemos ver el nombre de la persona, o sus primeros 10 autos. ¿Sí? En general, cualquier subconjunto no infinito de las listas va a poder ser manejable. Así que esa es un poco la utilidad y lo curioso, lo interesante de este concepto.